En este video hablaremos sobre el Stencil Buffer y cómo usarlo para lograr distintos efectos de profundidad sobre superficies sólidas en Unity, ya sea ocultar un objeto o usarlo para mostrar o enmascarar interiores. Para este ejercicio usaré la versión de Unity 2021 con Universal Render Pipeline o URP y trabajaremos este shader utilizando código HLSL. Aclaro que este efecto lo podemos lograr de igual manera usando High Definition Render Pipeline o el Built-in Render Pipeline, ya que utilizaré únicamente el shader Unlit que Unity genera por defecto. Bien, para facilitar la comprensión de este ejercicio, utilizaré solo una esfera y un plano que he creado dentro de Unity. Ahora, voy a crear dos Unlit shaders en el proyecto. Uno de estos servirá para enmascarar el objeto, lo llamaré Hidden Object, y el otro shader determinará la superficie bajo la cual nuestro objeto enmascarado será visible o invisible. A este lo llamaremos Mask Surface. Vamos a abrir primero nuestro shader de Hidden Object. Vamos a escribir las siguientes líneas de código en el campo del subshader y antes del pass. Guardemos este código. Ahora abriremos el shader de Mask Surface y escribiremos lo siguiente. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? Me detendré un momento a explicar lo que está sucediendo con estas líneas de código. Primero, debemos saber que este shader servirá como máscara y podemos utilizarlo en cualquier objeto en escena que se pueda renderizar. El siguiente objeto será nuestro elemento a enmascarar. Esto quiere decir que únicamente cuando la esfera se encuentre en los límites espaciales de la máscara, esta será renderizada. Veamos qué hace cada uno de estos campos. Ref es básicamente un lugar para alojar un entero y que otros comandos van a leer. Puedes pensarlo como una variable que va a escribir en el Stencil Buffer. Esto puede ser un poco confuso. Dependiendo del otro comando, ref puede ser el valor que escriba en el Stencil Buffer, o puede ser el valor que vas a comparar con el actual valor del Stencil Buffer. Incluso podría ser ambos. En nuestro objeto a enmascarar, le estamos asignando un valor de 1 en su referencia. La instrucción comp es una abreviación de comparar. Lo que vamos a comparar aquí es el número de referencia de nuestro objeto con lo que está escrito en el Stencil Buffer. Podemos decirle que sea igual, mayor que o menor que. Y siempre y cuando una operación de comparación se cumpla, el objeto se pintará en la pantalla. Pongamos un ejemplo visual. Así es como el Stencil Buffer ve la pantalla, en dos dimensiones. El área blanca representa el plano con nuestra máscara, la cual tiene asignada una referencia de 1. El resto representa 0. Por otro lado, tenemos nuestra esfera con el shader que hemos escrito aquí arriba. Tiene una referencia de 1 y tiene una comparación de tipo equal. Esto quiere decir que la esfera únicamente va a pintarse en pantalla si al comparar su posición en el espacio, su referencia es igual a otra del mismo valor en el campo de visión del Stencil Buffer, o la cámara, que es lo que le pasa a la información. Si la referencia del objeto en el shader fuera 2 o un número distinto a 1, la comparación fallaría y nunca se pintaría en pantalla. Recordemos que el objeto solo se pintará en pantalla si la comparación es exitosa. En este caso, igual. Asimismo, la máscara funciona de manera similar. Su referencia es 1, sin embargo, su comparación es always. Esto quiere decir que constantemente comparará su referencia en el Stencil Buffer,
por lo que siempre se dibujará en pantalla. Podemos agregar instrucciones extra al Stencil Buffer en el momento en el que la comparación sea exitosa o fallida. En este caso, la instrucción Pass Replace nos dice que este objeto va a reemplazar con 1 el Stencil Buffer en el momento en que se pinte en pantalla. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, a grandes rasgos, el área donde se está dibujando el objeto máscara vale 1 en el Stencil Buffer. Por lo que este quad, con este shader de máscara, estará escribiendo constantemente la referencia 1 en el Stencil Buffer. De esta manera generamos el espacio para enmascarar nuestro objeto. Una vez que tenemos nuestros shaders, creamos los dos materiales correspondientes a cada uno de ellos. Uno para la máscara y otro para el objeto a enmascarar. Se los asignamos. Sin embargo, puede que a veces nuestros objetos se peleen por existir en el mismo espacio y estos clipen o la esfera directamente no aparezca. Para solucionar este problema, basta con sumar 1 en el render queue de la esfera para que siempre se pinte por delante de la máscara. Y eso es todo. Ahora, nuestro quad está enmascarando perfectamente nuestra esfera. Esto ya es suficiente para que puedas experimentar y crear efectos distintos con las máscaras. Un tip muy útil es volver la máscara transparente. Esto es muy sencillo. Basta con abrir el shader de la máscara y escribir la línea Color Mask 0. Esta línea hará que el shader ignore cualquier información de los canales RGBA, por lo que nuestro material seguirá funcionando perfectamente, únicamente carecerá de color. La máscara ya es transparente y es perfectamente funcional, pero es importante mencionar que para que esta máscara funcione, debe dibujarse primero en el C-Buffer. Si nuestra máscara está frente a la esfera, no funcionará. Recordemos que los objetos en el C-Buffer se van generando de los más lejanos a los más cercanos en relación a la cámara, por lo que la máscara debe estar por detrás de nuestra esfera para que funcione. Si queremos, por la razón que sea, que nuestra máscara siempre funcione por delante o detrás de la esfera, debemos transformar nuestro shader a uno de tipo transparente. Solo tenemos que agregar la línea See Right Up en el subshader de la máscara y listo. Ahora tenemos una máscara perfectamente funcional. Podemos escalarla, duplicarla, crear más esferas, lo que tú quieras. Si has escrito algún tipo de shader especial, por ejemplo un toon shader como lo hice yo con el gato, puedes aplicar estos mismos efectos de máscaras para lograr un efecto como este. Si están interesados en saber cómo hacer un toon shader o escribir la estructura básica de un shader con HLSL en Universal Render Pipeline, por favor háganmelo saber en los comentarios. Recuerda que las operaciones de comparación o pass que vimos aquí son solo una de muchas que existen. Juega con estos valores para lograr resultados distintos. Eso ha sido suficiente para este video. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirle en los comentarios o contactarme en Instagram o en mi blog de desarrollo en donde subo mucho de mi trabajo. Siempre trato de contestar todas las preguntas que tengan. Si les ha sido útil la información de este video, pueden apoyarme en Ko-fi. Eso me va a ayudar mucho para continuar haciendo esta clase de contenido. Dejaré el link en la descripción. Sin más por el momento, les agradezco por ver este tutorial y nos vemos en el siguiente video.